Muy contenta, bien, ¿eh? Y si ella está contenta, nosotros... Sí. Nosotros también, mucho más. Por supuesto que sí, Mucho más. supuesto que sí. Bueno, se tienen que comunicar con nosotros obvio. Al 11 3200 0530, sí, señor. 11 3200 0530 o migrar. Si usted no está en el auto, mucha gente nos está escuchando en el auto porque está volviendo de asados, no maneje si está borracho, que vaya o borracha, vaya del otro lado, por favor. Del acompañante, que alguien que esté lúcido y no ponga la radio. Sintonice. Si la viene escuchando, escuche por la radio también. Claro. Si no, puede verlo por YouTube. Así en es. AM530. Ahí entra. Y ahí entra y puede participar de los debates que se generan. Son picantes. Son en general picantes. Sí. Siempre me voy a acordar del hombre ese de Chaco. No, pobre hombre. Eso fue por WhatsApp. ¿Fue por WhatsApp? Eso fue por WhatsApp. Qué atrevido que fue. Fue más directo todavía. Más directo, sí, muy bien. Me mató. Pero yo creo que tenía razón, pero no entendía a lo mejor un sentido del humor que cuando no se entiende la otra persona, de mi parte fallé, dejó de ser sentido del humor. ¿Usted dice? Y sí, porque yo hago muchas cosas autorreferencio, pero que no me pasan a mí, sino que las hago para que la gente se suelte. Claro, como disparador. Y porque hay como ciertas cosas que generan prurito. Sí, digamos, que generan así cierto escosor de hablar de cosas personales que le pasan. Claro. Más el tema de salud. Sí. Ahora, si uno habla y dice, bueno, abrimos el juego. Y claro. Ahí va. Por ejemplo, hay un tema, bueno, no. Vamos a empezar con los temas tabúes. No, hay temas tabúes, pero bueno. Hay temas, por ejemplo, que a partir de cierta edad que involucran a hombres y mujeres, que es el tema de la incontinencia de orina. Ah, sí, claro. Muy frecuente. Muy frecuente. Y algo que es muy frecuente en la mujer durante toda la vida, por distintas situaciones fisiológicas y anatómicas también de la uretra femenina. En el hombre, a partir de cierta edad, por el crecimiento de la próstata, puede producir alguna situación similar. La próstata, al crecer benignamente, comprime la vejiga y eso puede producir dos cosas. Por un lado, que el hombre tenga muchas ganas de ir al baño muchas veces. Y ahí hay que diferenciar con la diabetes, que es justamente, ahí enganché con Nicole, que va a hablar de prediabetes. La doctora Nicole Layton. Y la prediabetes, unos signos de la prediabetes es de los síntomas. Ya la de diabetes es muchas ganas de ir al baño, poliuria, va muchas veces al baño, a hacer pis. Bueno, entonces es un tema que me han consultado mucho esta semana, justamente dos mujeres y un amigo sobre el tema de ir muchas veces al baño y de la famosa gota, por ejemplo, alguien que no entiende el humor, la famosa gota en el pantalón, ¿no? Que a los hombres nos pasa. Sí. Cuando uno va a hacer pis, a orinar, tiene que de alguna forma hacer una maniobra para... No, estoy hablando seriamente y quiero que no se lo tomen joda. No me lo estoy tomando en joda. Porque veo cierta sonrisa. Me gusta, la manera en que usted está intentando explicarlo. Y sí, porque es muy difícil. Es muy difícil que... Estoy tratando de traducirlo de una forma o de expresarlo de una forma que no quede ni como que estoy hablando una cosa vulgar. Para nada. Y que se entienda que es un problema de salud. Y es un problema que tenemos los hombres, en este caso. Claro. Porque hay un tema, como hay la próstata en general, comprime la vejiga, queda cuando uno orina, en un retrete, parado, fundamentalmente, queda un residuo en la vejiga, digamos, un residuo de orina que no se eliminó cuando uno orinó. Bien. Entonces, ese residuo de orina hace que uno tenga o ganas de ir al poco tiempo, y por otro lado, eso genera también una inflamación en la uretra y hace que siempre haya gotas que quedan en la uretra masculina y que uno tenga que estar haciendo maniobras con el pene y con la uretra, que va dentro del pene, para sacar toda la orina, y que no, al final, cuando uno se viste de nuevo, no salga la gota de pis, esa gota de pis que estaba en la uretra. Bien. Es un problema social, inclusive, ¿eh? Es un problema social, porque yo hice guardias en el PAMI, y cuando uno va a la casa de una persona, digamos, me pasó, cuando era residente, hacía guardias en el PAMI, y el olor a pis que uno
huele, y no por los gatos, sino por los adultos mayores, muy mayores. Es increíble. Es algo que nunca me voy a olvidar de mí. Sí, pasa también en las residencias geriátricas cuando claro, bueno, hay un olor, y eso genera también un tema del aislamiento, porque genera un problema social. Es difícil vincularse socialmente, grupalmente, cuando uno sabe que tiene esos problemas y que puede molestar o puede ser percibido por otra gente. ¿Y a partir de qué edad puede empezar a suceder? No, a partir de los 50 años en adelante puede suceder. A veces no sucede. Claro, no es necesario. Incluso hay medicación que evita eso, esos problemas. Pero bueno, hay que hacer toda una consulta. Y es muy común, es una consulta muy frecuente. Y seguramente mucha gente de nuestra audiencia, al 11-3200-0530, y también Santiago, nuestro operador de streaming, puede tener ese problema. ¿Usted dice que Santiago? Sí, porque a cualquier edad se puede tener. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ah, mire. Pero en general es más frecuente mayores de 50 años. ¿Y cuando se medica? ¿Qué es lo que hace la medicación? Y la medicación hace que que haya menos residuo de orina después digamos, que quede menos orina en la vejiga. Bien, o sea que eso también va a hacer que uno tenga menos... Que uno pueda orinar de una sola vez y que no quede en el camino de la uretra y la vejiga, que no quede orina. Que lo obligue a ir al... Eso es un problema social. Genera también, no solo un problema cuando estemos... No hoy, sino cuando hablemos con nuestra gerontóloga, vamos a hablar de ese tema. Pues es un problema que la gente dice, es a la médica hablar de eso. Y los médicos tenemos que hablar con la gente también de eso. Sí, yo creo que uno lo que tiene que hacer cuando va al médico es plantear todas las dudas que tenga. Por más que le parezca muy tonta, muy pavota, decir, bueno... Pero que es muy difícil porque da pudor y a veces uno cree que son problemas muy boludos, que cómo le voy a contar esa boludez. ¿Cómo le voy a hacer esa pregunta? Esta boludez al médico, a la médica, lo que fuera, y lo tiene que hacer. O da vergüenza. Sí, bueno, pero es el momento donde nos tenemos que quitar la vergüenza. Bueno, pero hay muchos médicos y colegas y que no marcan, que no acortan la distancia entre el conocimiento y el, entre comillas, empoderamiento que genera la sociedad cuando a un guardapolvo blanco. Y el otro tema que quería hablar, así no como editorial, sino un tema para que nuestros oyentes nos escriban mensajes a ver si les pasa esto, es la diferencia entre la soledad y la lejanía. A ver. Yo creo que hay un momento en que la gente que está sola, aparte del rulo, la gente mayor fundamentalmente, aparte del rulo que ya hemos charlado, que cuando uno está solo se pone más ansioso. Digamos, la gente ansiosa en general tiende a estar sola porque es el momento donde la cabeza solo... uno le da la cabeza a 2000 por hora. Claro, donde no hay un límite. Claro, eso hace que uno no sale a la calle. El no salir a la calle retroalimenta que uno vuelva a estar adentro. Claro. Y lo que se va generando es una lejanía entre la persona y otra. Okay. O sea que la soledad, cuando empieza a ser patológica, es cuando la distancia entre los seres humanos no es deseada y se produce y es inevitable. O es inevitable una vez que se puede evitar, claramente, te quiero decir. Claro. O es evidenciable. Claro. Lejanía, uno se siente lejos de la gente, lejos de sus pares, lejos de hacer cosas que antes hacía. Lejos de ir a la cancha porque a veces uno está más lejos de haber ido a la cancha, porque subir hasta la tribuna con la rodilla y entonces empezás a dejar de ir a la cancha. Claro, uno va empezando a dejar lejos de ir a cumpleaños tardíos donde hay cierto jolgorio y descontrol. Algarabía de gente más joven que te invitan, pero porque creen que... Y uno se va alejando. Y eso va profundizando la soledad. Son círculos, que está escrito, demostrado, todo lo que estoy diciendo solamente son observaciones médicas que estoy marcando, porque me parece que hay que hablar de esto también. Hay que hablar todos los días, cada programa nuestro, yo quiero, desde mi lectura, desde mi conocimiento, y cuando esté la doctora Capuano, cuando la podamos entrevistar, que vuelva de sus vacaciones, son bastante interesantes las vacaciones de Capuano, capa total, número 1 de nuestra gerontóloga. Tenemos que hablar, es clave todos los domingos hablar de esto. Pero hablando de amigos y hablando de todo, vamos a hablar con el número 1 de la sociología de la República Argentina y alrededores, un gran amigo, un gran referente de Parque Chacabuco, de Nueva Chicago también.
claro. Ah, mire, Gran no sabía hombre, que era. un barra brava. Brava. No sé si tanto. Mi amigo Artemio López. Artemio, ¿cómo te va? Muy bien, qué Bien. linda presentación a la altura del personaje. Siempre tan amable. No, Tano, pero te escucha, agradezco barra, tanto. no, pero para, qué buen cuadro tenés atrás, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ayer te escuché en el programa con Amado, siempre los escucho los sábados. Muy interesante el planteo de... Bueno, las editoriales de Amado son un clásico ya, pero aparte de eso, todo el planteo geopolítico de Esteche me pareció interesante porque no sé si vos compartirás la idea de que nosotros ya no podemos hablar de la política doméstica sin referir rápidamente a lo que sucede a nivel internacional en general y en particular los reacomodamientos al interior de Estados Unidos. En realidad, nosotros somos, digamos, un reflejo de lo que está sucediendo al interior de la política estadounidense. Desde que el plan Caputo, que ya fracasó y fue sostenido por la intervención del Tesoro americano, hasta digamos, la mímesis que pretende tener el actual presidente con el presidente Trump. No hay casi política doméstica que pueda ser desvinculada de lo que sucede somos parte de la interna, en general, digamos, podríamos decir, para trasladarlo a términos más nacionales, somos parte de la interna del gobierno de Estados Unidos. Somos parte de la interna del gobierno de Estados Unidos y estamos colocados en un lugar bastante incómodo, porque en esa interna todavía no está claro cómo se va a definir. No somos parte de los globalistas o los que ellos llaman neocon dentro de la propia coalición MAGA, el Make America Great Again, que de ninguna manera es homogénea. Ni en modo alguno tiene resuelta las disputas interiores, a lo que se agrega también, obviamente, la resistencia de los demócratas en general y en particular la aparición de un sector demócrata muy interesante que está en este momento visualizado por la aparición de el actual alcalde neoyorquino Zoran Mandani, que es un heredero de la corriente que inauguró en su momento Bernie Sanders, pero que por primera vez plantea conflictos muy notables al interior del Partido Demócrata y obviamente confrontando también con Trump, pero al interior de MAGA, y con esto termino, la caracterización tiene que ser rápida, hay un sector que fue el que inicialmente en 2018 llevó a Donald Trump a la presidencia, que está confrontando de manera notable con un sector más vinculado a los intereses financieros de Wall Street, donde está, por ejemplo, alineado Scott Bessent, este sector nacionalista que quiere de alguna manera que se cumpla el precepto de hacer nuevamente grande América, relocalizar industrias, mejorar las condiciones de vida, sobre todo de los sectores trabajadores norteamericanos que están en una situación muy crítica a nivel de desempleo, condiciones de vida, bueno, salud mental, un poco lo que vos hablabas inicialmente sobre la situación de soledad y sentimiento de despojo. Hay un sector blanco de trabajador pobre norteamericano que está vinculado a lo que nosotros, se hizo famoso acá el análisis del famoso cinturón del óxido, todo la franja de desindustrialización norteamericana, con un impacto notable del desempleo, y ahora también el tema de la droga, el fentanilo, que está afectando gravemente a la sociedad norteamericana. Todo esto, ¿para qué? Para decir que este sector dice, bueno, ¿por qué nosotros mantenemos una política exterior muy vinculada, por ejemplo, a los intereses de Israel en Medio Oriente y destinamos grandes recursos a sostener estas políticas cuando tenemos internamente esta situación caótica en términos sociales? También agregan a esto por qué nosotros queremos avanzar sobre Venezuela,
tratando nuevamente de provocar un cambio de régimen, en este caso de Maduro. Ellos tienen una historia de intentos de provocar cambios de régimen totalmente fallidos, destinando recursos, sabiendo además que Venezuela no tiene un vínculo directo con el gran problema de drogadicción que existe en Estados Unidos. Claro. Hay un periodista que se llama Tucker Carlson, que es casi, digamos, el periodista con mayor audiencia y mayor influencia en un sector de la población norteamericana, que lo plantea de manera clave. Lo mismo sucede con la guerra de Ucrania. Dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? ¿Cuáles son los intereses concretos que mueven a Estados Unidos a intervenir de esta manera tan directa para sostener una guerra que ya está terminada? Todo el mundo sabe que Zelensky no puede sostener ni 2 días. Ya lo dijeron, ahora dijo, creo que ayer o hoy, no sé cuándo declaró Trump, dijo, bueno, usted perdió la guerra. Sí, pero además la perdió. Exactamente, dijo esto. Dijo, señor, ya lo dijo públicamente. Trump le dijo a Zelensky, señor, perdió la guerra usted, ya está, perdió la guerra. Exacto. Y a los europeos le dijo, yo no es que tenga simpatía por Trump, porque Trump a nosotros, por ejemplo, nos produjo este efecto de sostener a este muchacho cuando las elecciones intermedias iban a ser catastróficas. Pero más allá de eso, le dijo, bueno, sobre todo a los integrantes de la Unión Europea, ¿quieren sostener esta guerra? Gárpenla ustedes. Claro. Destínenle 5 puntos del PBI para sostener los gastos militares. Entre esas balances, estos sectores vinculados a la MAGA original, nos ponen a nosotros diciendo, claro, le dan 20 millones de dólares a un país que debe estar muy lejos, porque no sabemos ni dónde está. Argentina seguro está lejos, dice. No saben ni dónde estamos, muchos de ellos. Este es el soporte real que tiene Milei. Claro. Si se mueve un poco la coalición de Trump, este proyecto económico, que ya está fracasado en lo local, no tiene consistencia local, va a comenzar a tener problemas. Por eso digo, dependemos mucho más de un estornudo al interior de MAGA que de toda la política que puede desarrollar. Porque ayer también, para no atribuirme cosas que no me corresponden, digamos, ayer escuchándolo al programa, también rescato otro de los datos, conceptos es que MAGA es el game, es nuevamente hacer grande América nuevamente, aceptando que ya no es grande. Digamos, que ya no es grande como ellos. Señaló exactamente, dijeron, volver a ser. Eso no lo dije yo, lo dijeron ayer en el programa de ustedes, que me gustó el concepto, porque también es casi una confesión de parte. Dice, bueno, todo esto va porque reconocen que ya perdieron, digamos, están a la defensiva de China, digamos, por así decirlo. Y otras economías emergentes. Otras economías, claro. Están hoy en una situación, en términos relativos, de mayor debilidad que la que tenían hace 30 años atrás. No solo China, India, claro. Nigeria. O sea, hay economías que están apareciendo, que están discutiendo el tablero internacional de otra manera. Pero todo esto lo decimos rápido. Pero el nivel de impacto que tiene en la política doméstica, esto que está sucediendo, es notable. Bueno, vos y yo tenemos edad suficiente como para haber visto niveles de injerencia norteamericana en la región. Sí, y también Argentina, porque no es una novedad que atrás de cada golpe de Estado en los años 70 estuvieron los norteamericanos. Cada vez que se desclasifican archivos nos enteramos que estaban atrás de esto, de Allende, de Videla. Todo. Ahora, esto de que un representante del Tesoro americano y antes la representante del Fondo Monetario diga a quién hay que votar, es una gran novedad en Argentina y muestra el nivel de dependencia y de absoluta sujeción a la política de un sector del gobierno norteamericano. Porque dice, es el gobierno de Trump. No, es el gobierno de un sector que integra la coalición que llevó al triunfo a Donald Trump. Por lo tanto, esto que parece una fortaleza inédita, porque decir, mirá, lo sostienen los norteamericanos, lo sostienen los... No es tan así, hay una situación de debilidad que por supuesto acá se oculta, pero que es absolutamente manifiesta. Por lo tanto, no hay que desesperar. Estas circunstancias van a pasar. Pasaron. Y efectivamente uno no sabe. La consistencia doméstica de este proyecto, Donato, es el mismo que conocimos todos desde que la dictadura inauguró el proceso estructural, neoliberal en Argentina. Es una condición estructural, digamos, esto se cae
por definición, estructuralmente, digamos, ellos Sí. saben, tienen que hacerlo durar el mayor tiempo posible para que el saqueo sea mayor en la unidad de tiempo. Bueno, Pero- esa es otra discusión aparte de cuáles son las condiciones por las cuales este soporte se sostiene, y obviamente ahí ya hay una visión estratégica que no solo impacta sobre Argentina, pero en Argentina particularmente, sino sobre toda la región. El extractivismo, la utilización Claro. de nuestros recursos naturales, pero es otro capítulo. Lo que yo quiero decir acá es que no hay que desmoralizarse. Lo que parece una fortaleza absoluta, ¿por qué? Que te sostengan un plan económico, vos decís, chau, acá estamos fritos. Es una muestra clara de la debilidad intrínseca de este proyecto. Este proyecto está acabado. Lo Sí, está que acabado, sucede Nairo. es que efectivamente caímos en un momento de disputa hegemónica que lo hace sostenible. Por un Te tiempo. quería hacer una pregunta para reconceptualizar algo, porque realmente no lo sé, no sé cómo llamarlo. Como vos decías, esto, digamos, la derecha, vivimos en un mundo donde hay unas derechas que van desde un nacionalismo careta, digamos, hasta un nacionalismo imperial, porque lo de Trump es, soy nacionalista para Estados Unidos, pero soy imperialista para lo demás. O sea, donde, Así es. donde la concepción imperial también tiene que ver un despojo de la globalización, una El utilización... síndrome de Garibaldi, que era un héroe en la península italiana y acá era un cuatrero. ¿Ves? Claro, es verdad, pero es así, digamos, porque el chabón, esta gente dice que son nacionalistas, digamos, y que son nacionalistas, pero Sí. por otro lado son imperialistas, digamos, son raros. Una cosa porque, es puerta para No, adentro. Tano, vos podés querer decir que Trump es Perón, no es. no, Perón. por eso, bueno, por eso quiero, me vino al pie, digamos, para hacer la aclaración, cuando algunas personas, digamos, algunos compañeros o algunas personas dicen que Trump somos nosotros, no somos, no tiene nada que ver con nosotros. No. Claro, claro, no tiene nada que ver, nunca habló Perón de esto. Digamos, por favor, digamos, no hay dato científico, material ni histórico que diga esto, porque hay algunos que dicen, no, Trump somos nosotros, lo hemos escuchado, no quiero, como yo no creo que haya que... por eso, no hagamos nombres, No, pero es pero una el concepto... conceptualización generalizada. Sí, hay gente En que algunos dice... sectores de la inteligencia, tanto de sectores propios como también algunos otros sectores de la derecha vernácula, que creen que estamos frente efectivamente a una especie de liberador de los pueblos oprimidos. No es así. Trump nos va a reventar. Nos va a reventar, Y ya lo probó claro. Interviniendo, sosteniendo a este payaso que tenemos hoy, Claro. no voy a decir dónde, así no nos comprometemos, pero en un lugar importante de poder de la Argentina. Claro, nos va a Ya reventar. está. Escúchame, es bíblico. Por su fruto los conoceréis. ¿Cuál es el fruto que dio la política de Trump en la región y en particular en nuestro país? Sostener un proyecto que tiene a la mitad de la población en situación de pobreza, con desempleo creciente, la economía parada de casi 3 trimestres y una perspectiva, lamentablemente, porque acá se sufre mucho, de empeoramiento sistemático de las condiciones socioeconómicas de la población. Siendo, digamos, no metiéndonos ya en el tema nacional, porque tengo ahí un temita para preguntarte, para ver tu opinión. Me gusta el tema, digamos, estuve leyendo el concepto del sionismo, bueno, el concepto no, la realidad del sionismo evangélico. Sí. Hay un tema, si uno escucha en qué idioma hablan las sectas evangélicas que apoyan a la ultraderecha, hablan en hebreo, digamos, hay una... Bueno. No hablan en español o en arameo, hablan en hebreo, digamos. Hay una lógica conceptual, histórica, una cosmovisión del mundo y de la historia que junta el sionismo con un mundo, con una parte del mundo evangélico, por lo menos. Una parte importante, pero quiero decir algo antes de charlar un poquito sobre este tema. Sí. No tiene nada que ver la ideología sionista con religiosidad ni con... No, estamos de Hay acuerdo. sionismo Sí. cristiano, yo creo que investigamos, por eso, dejemos de, porque hay una estrategia defensiva de el Estado terrorista que hoy encabeza Netanyahu, de asociar la condición de judío con la de sionista. Para nada es así. Hay muchísima comunidad judía que es antisionista. Bueno, de hecho, acá en Argentina. Sí, nosotros entrevistamos. Acá hay un grupo interesante que se llama Judíos por Palestina.
que hemos entrevistado, y está claro, eso me parece clave y siempre hay que repetirlo, porque hay que siempre aprovecha. Porque es una estrategia de confusión que acá está particularmente intensa, y en los medios dominantes mucho más. Parece que vos criticás al sionismo y criticás a la condición, a una condición de nacionalidad. No es así, eso es absolutamente ¿Y cómo ves esta asociación estratégica o esta visualización del mundo, entre el mundo, o un sector importante del mundo evangélico, con el sionismo? Bueno, yo creo que, mira, todo esto surgió porque viste que en la semana hubo una noticia importante, que Puyaro, otro gobernador de la nueva generación de el 0,3%, le entrega una parte importante de la ayuda social a las iglesias evangélicas. Bueno, como viajó al Chaco, y vos te acordás, encontró a un pastor que transformaba 50 lucas, que cobraba 50 lucas, que transformaba los pesos en dólares. Impresionante. Bueno, es una anécdota graciosa, ¿no? Pero cuando vos revisás a quién de las iglesias evangélicas Puyaro le otorga una parte importante de la ayuda social, descubrí que, bueno, es una asociación que claramente está vinculada al evangelismo, al cristianismo evangélico, con un fuerte componente sionista. ¿Qué efecto produce eso? Bueno, Margaret Thatcher, en los años 80, dijo que el fin de su proyecto político era capturar el alma de los ciudadanos. ¿Me permitís hacerte un mínimo aporte? Le preguntaron, primera ministra, el cambio económico, dijo, no te confundas, el neoliberalismo no es un cambio económico, es un cambio de conciencia. Así es. Es espectacular. La herramienta es la economía. El objetivo es el alma. El alma, bueno, la conciencia. La preocupación de que tenemos aquellos que creemos que efectivamente lo importante es que el modelo socioeconómico vuelva nuevamente a construir un ideal colectivo, a participar en conjunto, a nuevamente hacer realidad la consigna de que efectivamente la patria somos todos y que todos en conjunto podemos construir una comunidad, es que los valores que transmiten estos sectores, además del alineamiento político con lo peor de la política exterior norteamericana, que eso por supuesto es así, lo que vos señalaste es correcto, hasta el idioma, hablan en la misma lengua, es que los valores individualistas, los valores que transmiten, rompen también el sentido de comunidad. La sociedad no existe, existen los individuos. Ni siquiera pensaba en la existencia de un todo colectivo. Bueno, y tenemos la novedad de que una importante provincia argentina, una de las provincias productivas por excelencia, si revisamos, vamos a ver que eso se replica en varias provincias, ha reemplazado al Estado por la intervención de un sector de las iglesias evangélicas vinculados a esta ideología imperial, colonial, cuya expresión más notable es hoy el que lleva adelante el genocidio más escandaloso del siglo XXI, que es el que está perpetrando el Estado sionista en Gaza y Cisjordania. El genocidio del pueblo palestino es la ideología sionista en acto. Por eso nos preocupa tanto. Bueno, Artemio, muchísimas gracias, como siempre, clarísimo. Siempre es un gusto, los escucho los sábados. Y aparte me encantó. Bueno, nosotros también te escuchamos, vos sabés que el afecto es mutuo. Y que, bueno, hay que seguir, Tano. Hay que seguir, claro. Yo tengo para la próxima, porque hoy ya no quiero aprovecharme de tu gentileza. Para la próxima tengo siempre este tema, ¿no? Después de las elecciones. Nosotros hicimos la campaña diciendo Braden o Perón, casi hicimos una analogía. Y acá, y ahora eligieron a Braden, digamos, en esta. Tenemos un problema. Si no entendí, digamos, antes lo había entendido, pero Perón, porque era Braden o Perón y la gente votó Perón. Acá dijimos lo mismo, creíamos que era lo mismo y desgraciadamente interpretamos mal, porque acá votaron a Braden.
Así, y las analogías, viste que lo viejo a veces, lamentablemente en este caso funciona. Y hablando de analogía, la vieja consigna Perón vuelve, hoy, traducida a la época en que estamos viviendo, es Cristina libre. Claro. Por eso no es una consigna electoral. Como no lo era, Perón vuelve. Claro. Tenemos que analizar cuál es la situación del movimiento nacional con la principal opositora y el principal liderazgo del espacio en las condiciones de proscripción y encarcelamiento que está sufriendo Cristina Fernández. Bueno, querido Artemio, un fuerte abrazo. Tenemos un tema de Creedence. Rápido, bueno. A ver, por favor, ¿qué era? Cristina Galliano, estoy probando estoy poniendo en un aprieto. Cumplió 80. Vos sabés que Fogerty le dijo a Trump, no use más, por favor, hijo afortunado. ¿En serio? Sus actos. ¿Mirá? Sí, se la prohibió, porque él lo tenía, porque como es una reivindicación de la nacionalidad, en realidad es una crítica a la guerra de Vietnam, claro. Es una canción antibérica, esa sí es antibérica. Lo usaba en los actos como apertura, le dijo, bueno, le hizo un juicio y mi canción no la usa más. Igual Fogerty es demócrata, pero del centro derecha de los demócratas. Claro. Vamos a hacer, digamos todo, Digamos todo, entre nosotros no vamos a mentir. Bueno, muy bien. 80 pirulo cumplió. Mirá, un pibe. Estamos bien, estamos muy bien. Sí, está muy bien, pero está vigente. No sabe cómo se mueve ahí. Sí, bueno, hay que ver cómo hace. Bueno, o sea, ahí no me meto porque es un tema tuyo. Ya. No, ahora voy a seguir porque tengo preguntas ya en el chat por el tema de la soledad del PIS y demás. Hay de todo. Bueno, querido Artemio, amigazo y compañero, un fuerte abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Saludos. Bueno, muy bien, Artemio López, compañero, un amigo, un militante de siempre, sí. Un hombre de Chacabuco. Yo siempre íbamos a comer asadito, nos cuidábamos en esa época. Ajá. Y hacíamos en la parrillita asadito nos hacíamos pechuguita sin piel, comíamos. ¿En serio? Comíamos con ¿Es en Parque Chacabuco? En Parque Chacabuco, en la casa de acá del amigo Artemio. Mire. Los domingos iba. Una pechuguita. Y una pechuguita, comemos pechuguita, agüita. Muy bien. Vamos a la tanda, ¿le parece? Yo tenía el tema ese de Braden o Perón, porque la verdad, toda la campaña que dijimos, yo creído, digamos, porque también es cierto que me perturba un poco cuando uno dice, hagamos la autocrítica, y dice, bueno, hagamos, ¿cómo te equivocaste en tal claro, cosa? Digamos, claro. No, yo también, cuando digo autocrítica, yo claramente soy parte de los que se equivocaron, creí que Braden o Perón era la analogía era buena, claro. No era buena porque no entendí que acá estaba funcionando más Braden que Perón. Sí. Vamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Un mate abriendo la noche de los domingos, con la siembra de los que no están. Palabras que alzan la memoria y ponen luz sobre los ojos del porvenir. Mate amargo, con Omar López. Los domingos a las 23 por AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana
Nuestras voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togonetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Estamos, pero no estamos. Y es que cada notificación, cada like, te da un mini premio, dopamina. Y querés otro, y otro, y otro. No se trata de dejar de usar el celu. Se trata de no olvidarnos de estar. ¿Estás? Estamos. Municipalidad de La Plata. Si con caldo va curando, con caldo la seguimos dando. Chequeo general en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu. V'è tempo col respiro e se corri ne avrai di più. Ma se morirò da giovane spero che sia da ridere. Mi han detto se ti senti così vivo non guardare indietro mai e vai non guardare indietro mai e vai non guardare indietro e vai, vai. Mi han detto punta al sole ma non come Icaro, che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo. Ma se morirò da giovane qualcosa avrò da scrivere. Mi han detto aspetta. Seguimos aquí en Chequeo General. Está ya en la mesa nuestra productora Estrella. Productora Estrella, quiero que sea. Ponela. Estrella. Sí, productora Estrella. Dando recetas de cocina. Sí, yo. Receta de cocina, pechuga a la parrilla. Mi familia no lo podría creer. Pechuga a la parrilla. No te la puedo believe, te diría. La columna es La Fe. ¿Mueve elecciones? Okay. Mirá. Pero espere, antes que la gente vaya pensando, puede mandar mensajes al 11-3200-0530 o seguir participando del chat. Acá tengo una pregunta en el chat de YouTube que dice, parece hay un oyente que pregunta sobre la sequedad vaginal y las hormonas. Sí, efectivamente, a partir de la menopausia, cuando disminuye la secreción de estrógenos, fundamentalmente por parte de los ovarios, se produce una sequedad vaginal porque los estrógenos contribuyen durante toda la vida de la mujer a la humidificación de las mucosas vaginales. Bien. Por lo tanto, consulte a un profesional, le va a indicar seguramente un gel humectante, lo que se trata siempre de evitar es el tratamiento hormonal sustitutivo, porque esas hormonas que uno puede dar posteriormente en cremas o en distintos dispositivos o óvulos, puede producir después en pacientes de alto riesgo carcinoma, cáncer de mama o de endometrio. Entonces hay que tener cuidado. Okay. Por eso consulte a un ginecólogo, una ginecóloga, y que le va a dar seguramente, si usted tiene mucha sequedad vaginal, le va a dar algún gel típico previo a las relaciones sexuales para no tener dolor vaginal. Así que bueno, es algo normal, se soluciona fácilmente, no hay que asustarse. Y tiene que ver con las hormonas, efectivamente. A ver, mensajes. Oscar de Discúlpeme, Ramos. espere un segundito, que no quiero que me entiende porque no queremos que se enoje. Ahí, Perdón. Acelero. Oscar de Ramos. Doctor, yo tomo tamsulosina para la hiperplasia prostática. Muy bien. Y agrega un chiste. A ver, qué bien. Y lo vamos a autorizar porque... Sí, claro, me gusta. Pero como dijo Aristóteles y reafirmó Platón. La última bota queda en el pantalón. Maravilloso, filosofía pura. Ay, no. Muy lindo, muy de la secundaria, muy lindo. Me gusta. Está muy bien. Fernando de San Miguel. Pero yo he visto gente, no sé, no quiero decir cosas fuertes. He visto hombres, digamos, o personas con pene, para que nadie se ofenda, en retretes, digamos, que uno no tiende a mirar, digamos, el pene ajeno.
No miran el pene no, ajeno. yo no. ¿No hacen eso en el baño? No, yo no, por lo menos, no sé. Salvo que yo, en algunos casos que uno... En el vestuario, yo hago natación, en el vestuario, las que se animan a cambiarse en bolas. Bueno, en el vestuario de los hombres hay dos tipos de hombres. Los que se ponen rápidamente la toallita, que es en general gente que percibe que tiene un pene chico, y los que se perciben con un gran macro pene y que van con el pene bamboleando como trompa de elefante hasta la ducha. Está a las dos partes. Yo conozco gente también, que no quiero decirla. Qué fino. No, pero lo estoy diciendo muy finamente porque es así. Esa misma gente es la que deja del locker, ahí están, los que dejan, los de pene chico, los que perciben, estoy diciendo los que se perciben, pene chico, dejan en el locker todo abajo para estar agachadito, agarrar todo y nunca arriba, porque si tienen que levantarse, digamos, no hay toalla que sostenga. ¿Todo eso piensan? Todo eso pasa. Okay. Yo por eso no voy a gimnasio, si no hay cosas para por eso no va al vestuario directamente. Por eso no voy al vestuario. Bueno, hay gente también eso que elige, por ejemplo, yo que hago natación, elige capaz irse toda mojada. Y las mujeres que se ven, la celulitis. Sí. La celulitis, me ya el culo caído, las tetas como las tiene. Digo. Igual en natación la verdad que la mayoría tienen buenos lomazos, como de las que nadan en mi horario, porque es como medio entrenamiento profesional. Está bien. Yo lo que quería decir, que a veces el tema de la gota del pantalón, lo último que voy a decir antes de seguir leyendo los mensajes, es que uno se sorprende y uno ahí yo he mirado así casi, porque hace movimientos como sacudiéndose el pene de una forma que dice, se va a romper la porra. Claro. No, claro. Es menos. Es menos y tiene que ser una compresión desde la base hacia el meato urinario. Y tener paciencia. La gente ansiosa suele tener manchado, salir de los vestuarios y los baños con una manchita del pantalón, la gente ansiosa, pues no tiene la paciencia de estar haciendo la maniobra como para excretar toda la orina. ¿Y si hacen pis sentados? También, está demostrado que hay trabajos que demuestran que hacer pis sentado es mucho mejor para el hombre que hacer parado. Okay. Porque disminuye la presión intrapélvica, tiene efectos positivos. Bien, si yo hago sentado. Bien. Queríamos saber eso, Donato. Sí, es muy sexy. Yo vine y dije, hago la columna solo para estar acá. Yo reconozco que es poco sexy, pero también, Messi dice que tampoco también es sexy hacer pis parado, o sea, viste, estás así, la imagen parece ser más poderosa, uno sentadito así con los calzoncillitos en el tobillo, no es una imagen así muy erótica, digamos. No, la otra tampoco. Bueno, pero así, imagínense en la cancha de fútbol, que uno está con el entretiempo. Pero eso les pasa a se llena el vestuario y están los chabones. Yo nunca pude hacer pis en el entretiempo de en la cancha porque se llena tanto, hay tanta presión tratando de que uno se apure, que ahí sí salís siempre con el pantalón manchado. No hay manera. Siga diciendo, discúlpeme, me fui de tema, por favor. Fernando de San Miguel nos dice, completamente de acuerdo con que estamos sobrepasados y debemos mirar la política exterior dada la influencia, por ejemplo, que tuvo Estados Unidos en la elección nuestra, no que la dio vuelta metiendo miedo a una sociedad que de por sí es súper temerosa. Relacionado a lo que veníamos hablando con Artemio. Así que bueno, ahí hicimos un repaso rapidito. ¿No hay más mensaje? Tengo el mensaje de la planta. A ver. Hola, Donato y equipo. ¿Dónde se manda la foto del sorteo? Ahora te digo. Por favor, y a Santiago que la pongan durante el periodo del programa. Ahora. Bueno, muy bien. La fe mueve elecciones, columna Maya Koff. Muy bien. Aplausito. Que hice una super columna. Bueno, muy bien. Siempre. Vamos. Bien, salió estos días un documental de Petra Costa, que es una documentalista brasilera, que hizo Al filo de la democracia, otro documental muy conocido. En este caso, el documental se llama Apocalipsis en los trópicos. No sé si lo escucharon nombrar. Salió en Netflix, para quien lo quiera ver. Yo le voy a spoilear todo desde que arranca hasta que termina el documental, porque me parece que el planteo que hace el documental es buenísimo y tiene que ver, y lo enganché con lo que hablamos la semana pasada, que era Rosalía y esta vuelta a la espiritualidad, a la religión, Javier Milei recibiendo a Graham, el pastor evangélico, en Casa Rosada. Bueno, Petra Costa hace este documental preguntándose ¿qué onda el evangelismo en Brasil? ¿Por qué caló tanto el evangelismo en Brasil? Porque uno de los datos que da en el documental, que es súper flashero, es que en los últimos 40 años pasó la cantidad de evangelistas de 5% a 30%. Es un montón. Wow. Y que fue el crecimiento religioso más rápido en el mundo. O sea, el fenómeno religioso que más creció en el mundo. El brasilero.
el evangelismo en Brasil. En Brasil, ok. En Brasil. Yo sobre para quienes nos interesa el fenómeno evangelismo en Brasil, yo ya sabía todo. Me parece que en el documental está bastante bien ordenado y explica también por qué sucede esto, que no es que nace de un repollo. El documental sigue básicamente a Silas Malafaia, que es un pastor que es como el Graham de Estados Unidos, pero en Brasil. Bien. Este Silas Malafaia es bastante violento y agresivo, al que ella sigue, y ella como que lo muestra, no lo dice, lo muestra en un montón de actitudes. Esto como que cuenta que presiona. Él lo dice, si un diputado evangélico no quiere votar esto, lo presionamos hasta que se rompa. Básicamente. Y sabe que si no vota lo que nosotros queremos es un traidor. Lisa y llanamente. O sea, el chabón a cámara, uno de los pastores más importantes de Brasil. Igual miren el documental. Bueno, habla mal de la izquierda, habla en contra del aborto, en contra de la legalización de las drogas y a favor de Bolsonaro. De hecho, es uno de los evangelistas que acompaña de la manito a Bolsonaro a ser presidente. Y el recorte que tiene este documental es más o menos desde el 2016, que ya se hace la pregunta, lee la Biblia, como que se empapa de lo que pasa en este fenómeno en Brasil, hasta que Lula gana las elecciones en el 2022. O sea, todo ese tiempo se graba, entrevista a Bolsonaro, entrevista a Silas Malafaia, con el que va para todos lados, lo acompaña al templo, lo acompaña en el auto, etcétera, y por último entrevista a Lula. Es súper interesante, dura 2 horas. De nuevo, el título del... Apocalipsis en los trópicos. Y quiero contar un par de cosas que pasan adentro para que se entienda el... Sí, si vos querés. Pues no, obvio que era. El último que haría es no querer. Bueno, sí, claro. Silas Malafaia heredó esa iglesia evangélica, que estaba como en un lugar pequeño de Brasil, la hereda de su suegro y la convierte en uno de los templos evangélicos. Perdón si alguna palabra que uso para la oyentada no es la correcta, pero digo, no sé si es templo, bueno, todas esas cosas como más que le digo, algo que se ofenden mucho los evangélicos, que no hay que decir evangelistas, sino evangélicos. Evangélicos, bueno. La iglesia evangélica, no evangelista. Bueno, Silas Malafaia pasa de tener 15.000 fieles hace 10 años, hoy tiene más de 100.000. No solamente vende libros, tiene un call center que se comunica todo el tiempo con la gente, sino que también tiene hace 30 años un programa en la televisión de Brasil, donde los programas evangelistas se multiplican muchísimo más que acá. Si nosotros a las 12 de la noche, cuando vemos la televisión, vemos que se pone la programación evangelista, ellos tienen particularmente canales que se dedican al evangelismo. Un mapeo de la agencia pública, voy a decir los datos, dice que en Brasil hay 97 canales puramente evangélicos. Qué bárbaro. Y acá también, no sé si ahora, pero había una época que en el en el post edición, el último le dice... ellos tienen 97 canales que todo el día hablan de evangelismo. Exclusivos. Todo el día, las 24 horas. Sí. Terrible. Y en el 2025, también este dato escuchen este dato, el conteo de 2025 de la cantidad de diputados evangélicos, díganme un número de cuántos diputados evangélicos hay. ¿En Brasil? Adentro del Congreso. ¿Porcentaje o número? Número, cantidad de bancas. 380. No, aguanta. Así haces quedar re chiquitito mi número. Bueno, 219, es un montón. Bueno, es un montón, sí. Pero... 9 filas, para que uno se imagine el Congreso. 9 filas están ocupadas por evangélicos. Detalle, una boludez que tiene que ver con lo tuyo, digamos, con esto. Los jugadores de fútbol, ayer vi Mineiro, digamos, los jugadores de fútbol de Brasil, todos siempre entran como con la posición con una cosa muy evangélica, de oración evangélica. Obvio, bueno, y si el 30% de la población... Bueno, por eso, pero se ve ahí, señor, mírenlo los partidos de fútbol, sí, es impresionante. Sí. El documental arranca, obviamente Petra es la voz en off de todo el documental, entrevista, como dije antes, a los expresidentes, al presidente actual, pero una de las cosas que dice, como para arrancar el documental y que se entienda a quienes no entienden por qué creció tanto el evangelismo, es que en todas las ciudades donde no hay un hospital, ni una escuela, ni el Estado. Ni el Estado presente, hay una iglesia que le da sentido a la vida y sentido de comunidad. Esos son los lugares que cualquiera que habla con especialistas, con sociólogos, que un poco tratan de entender este fenómeno, tiene que ver con eso, con la presencia que tiene el evangelismo, que hay porque además lo que tiene el evangelismo, quien no sabe, es que vos podés tener una iglesia en un garage y un pastor evangélico puede ser pastor evangélico con 3 meses de formación. Claro. Bueno, ¿por qué se llama Apocalipsis? Se estarán preguntando. Sí.
¿Por qué se llama Apocalipsis? Bueno, Apocalipsis, ella también se pregunta, porque ella dice, yo era una ignorante total en este tema. Yo, mucho marxismo, mucha escuela de Frankfurt, no tengo ni idea de qué se trata esto. Bueno, el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis, que dice que el mundo se va a terminar porque va a surgir un mundo nuevo. ¿Ah? Ese es como el concepto. ¿Qué Biblia? ¿El Nuevo Testamento? ¿El Antiguo? Apocalipsis es en el Nuevo Testamento. No es en el Antiguo. No sé, pregunto porque sé que hay. No, pregunto. Si alguien sabe. El chat que conteste. Tírennos, exactamente. Bueno, lo que dice es eso, que de este apocalipsis se agarra la fe evangélica para que cuando todo está mal, en realidad te prometen que todo va a estar bien. Bueno, tiene un montón de capítulos el documental, está buenísimo, porque en una parte, por ejemplo, es el momento del COVID, ella registra todo, y le preguntan a Bolsonaro qué tiene pensado hacer. No sé si ustedes saben que el segundo país con más muertos de COVID fue Brasil. Sí. Con 700.000, más de 700.000 personas murieron. Sí, una locura. Y en un momento le preguntan a Bolsonaro qué tiene pensado hacer. Y rezar era como su receta. Hijo, y no sé, ¿qué querés que haga? Y ¿Qué no más? sé, qué sé yo, no sé, llevar oxígeno a los hospitales, por ejemplo. Nada. Rezar. Ante eso, rezar. Y lo que muestra todo el tiempo, esto me parece súper interesante también para entender Argentina, ¿no? ¿Por qué Milei se reúne con pastores evangélicos? ¿Por qué hay tanta injerencia de la religión en este momento? Bueno, si vamos 30, 40 años después, antes en Brasil, vemos que de repente la iglesia es quien contiene a lo que el Estado no puede contener. De hecho, la iglesia evangélica empieza a crecer como respuesta a la teología, no lo quiero decir mal, a la teología de la liberación en Brasil de los 60, de los curas más tercermundistas. Y ahí surge el evangelismo como respuesta capitalista a la teología de la liberación. Y ahí empieza a crecer y en realidad en un momento, lo que dice por lo menos la directora del documental, en un momento como muy favorable económico para Brasil. ¿Querés hacer una pregunta? Sí, que también la ausencia, el retiro de la Iglesia Católica de los sectores más vulnerados y más pobres le dio espacio a la incursión, digamos, la ausencia del Estado y por otro lado la ausencia de la Iglesia Católica, que también de alguna forma en todas las iglesias de alguna forma reemplazan a lo que tendría que ser el Estado. La ausencia de la Iglesia Católica, el retiro de la Iglesia Católica dejó espacio a estas iglesias evangélicas. Bueno, Lula lo dice de otra manera. Tenemos dos videos, Santi, de Lula. Pongamos el 1, que ahora lo traducimos para quienes no entiendan portugués, porque igual tiene... O que o senhor acha que faz as pessoas aderirem à fé evangélica? Eu contei uma história, desde o tempo que eu era dirigente sindical. Ahora lo traducimos. Trabalho dizer que ele está descongregado. Ele é um líder ortodoxo do acesso. Ele fica dizendo, olha, companheiro, você não pode negar dentro da fábrica. As pessoas acreditam, somente quando a gente estiver organizado, a gente vai ter que fazer greve, a gente vai ter que lutar, a gente vai ter que protestar, porque o capitalismo, não sei das quantas. Então, quando o cara fala, pô, eu vim aqui só porque eu perdi o emprego, o cara quer que eu faça uma revolução. Aí o cara sai do PT, mas na Igreja Católica, meu filho, você tem que sofrer na terra para ganhar o reino do céu, a vida é assim mesmo, o céu é dos pobres, não sei das quantas. Então, o cara fala, pô, eu vim aqui para dizer que eu estou desempregado, aí o cara chega na teologia da prosperidade, tem duas palavras, o problema é o diabo e a solução é Jesus. É muito simples. Bueno, lo que dice, vuelve un segundo, lo que dice ahí Lula es que él lo entendió, este fenómeno del evangelismo, porque como que lo divide en tres partes. Dice, cuando uno se queda sin trabajo y va al sindicato, el sindicato dice, bueno, vamos a hacer huelgas y nos tenemos que juntar y qué sé yo. Bueno, y como toda una serie de pasos que uno tiene que hacer para volver a recuperar su trabajo. Entonces el trabajador dice, no, yo quería trabajo. Después va a la Iglesia Católica y dice, bueno, uno tiene que sufrir en la tierra para poder ir al cielo. No, bueno, yo quería trabajo. Y después va a los evangelistas y los evangelistas dicen, no, bueno, esto es culpa del diablo y te va a salvar Jesús. Como que te señala cuál es el problema y te da la solución. Y esa es la manera de hecho, durante el documental hay un montón de momentos y de fragmentos donde literalmente hablan de eso, de... no mandás CV y no te contestan, viste, como re particular.
Y también otra cosa que circula en el documental es que el catolicismo en algún punto es esto, ¿no? Lo dicen muchos pastores evangélicos a lo largo del documental, es como sufrir en la tierra para tener una recompensa en el cielo, cosa que dice Lula también en este fragmento, y que el evangelismo te promete felicidad y te promete salvación en la tierra. Y hay y respecto a lo que decías vos de cómo bajaba la cantidad de iglesias católicas, por lo menos en Argentina, Lula dice esto, que es el video 2, Santi, de... O socialismo fracassado foi a negação da escravidão. Eu tenho uma tese aqui. Sabe? Eu tenho uma tese. Pode ser que algum comunista ortodoxo não aceite a minha tese. Mas você não pode negar os valores que as pessoas acreditam. Claro. Es re interesante eso que dice que el socialismo, lo traduzco, el socialismo negó la religión y que capaz algún algún socialista extremo le parezca mal esto que él está diciendo, pero en realidad la gente necesita algo en qué creer. Y que entonces es eso, vos no puedes ir en contra de las creencias de la gente. Por eso, y para cerrar esta columna, en Brasil hay un Cristo Redentor gigante y ahora como Lula entiende eso, mandó a construir, que se inauguró el otro día, un monumento que tiene mayor altura que el Cristo Redentor, también de una santa, como haciendo un poco más de énfasis en el catolicismo y no tanto en el evangelismo, entendiendo esto. Y por último, esto nada más, que cuando le preguntaban a la gente si le parecía a Lula un buen presidente, decían que sí, pero que no era evangelista. Entonces Lula, fake news, todas cosas que la gente repetía, y cuando está en las elecciones del 2022, él entiende que tiene que escribirle una carta a los evangélicos para poder comunicarse con ellos, porque entendía que había como una distancia, por más de que él tuviera otro Dios y otra creencia. Me parece un fenómeno re interesante. Recomiendo este documental que se llama Apocalipsis en los Trópicos, de Petra Costa. Bueno, muy buena. Por favor, aplausos. Sí. Gracias. Muy buena la columna. Me los merecía igual. Bien ganados. Por favor, los oyentes al 11-3200-0530 o en el chat en la M530 en YouTube debaten. ¿Hay algún mensajito con respecto a este tema? Sí, por supuesto. Griselda nos dice, las religiones mueven las elecciones, lo comprobé, pues cada vez que se vota ellos salen a predicar. Yo los escraché con preguntas, les pregunté si les parecía bien lo del pastor de Chaco y los carteles escritos en hebreo. No me supieron contestar y no vinieron más. Todo es verdad, tema iglesias. Nosotros tenemos 6 diputados y 2 senadores y lo financia el narco. Ellos dicen que que va a venir Dios y yo les dije, con este HDP no creo que venga. Todo eso dijo Griselda, se despachó a partir de la columna de May. Le gustó para mí. Sí, claro que sí. Que diga Griselda si le gustó. Que por favor diga y que escriban al 11-3200-0530. Llegó la foto muy buena de su columna. Todavía no llegó. A la gente del chat me puede mandar mensajes. ¿Y cómo es su canal de YouTube? Porque mi canal de YouTube mucha gente que me está pidiendo, hay como 50 pedidos para que diga usted su canal de YouTube. Obvio. Sí. Mi canal de YouTube, que van a encontrar un montón de videos, hoy de hecho publiqué uno, es @Mayakov, pero en YouTube. @Mayakov. La última vez B corta. Bueno, muy gracias por este espacio. No, por favor, gracias a usted. Empezamos a pensar. Gracias. Bueno, muy bien. Tenemos, ya vi a la doctora Leighton, me parece la vi allí. Presente, a Nicole Leighton. A Nicole, porque tenemos 2 doctoras Leighton. Sí, pero por suerte, por eso la separamos, porque si no quedaba como las hermanas Kessler, ustedes no se acuerdan, pero sabían, las mellizas Kessler parecían las hermanas Leighton. No, la doctora Leighton, Estefanía es uróloga y la doctora Leighton es médica generalista. Así es. Separamos un poquito. Bueno, ¿le parece bien, usted que es la productora y coordinadora de aire, que vayamos a la tanda? Porque vamos a hablar también con el doctor Bruno Spinazzi. Sí, después de la tanda vamos a hablar. Después de la tanda con Bruno Spinazzi. Bruno Spinazzi es es traumatólogo, posturólogo, muy capo, gran médico, y vamos a hablar sobre los colchones. ¿Qué colchón elegir de acuerdo a la edad? No, yo todos mis problemas los traslado ahí porque tengo un tema con el colchón. Donato quiere saber qué colchón. Pero yo hablé, para que vean mi generosidad, yo ya hablé con él por línea privada antes y ya me dijo qué colchón comprar, pero son muy caros los colchones. Yo no sabía que salían tan caros. Es algo caro. No podés comprar un colchón, ¿te puede dar algún consejo que no sea un colchón? Bueno, vamos a ver, sí, que lo vamos a preguntar a Spinazzi. Plan B sería. Sabe todo, porque justo me dijo, ayer estuve con un matrimonio donde la consulta fue esa. No, es un temor. Hay colchones en una marca, hay colchones salen 7 palos, 9 palos.
7 palos, 7 millones de pesos. Ahora están de moda unos colchones que vienen como todos comprimidos y los sacás. No sé, nunca fui a un albergue. Plastiquitos no voy a albergues transitorios, no voy a albergues transitorios. Vamos a la No son de albergue transitorio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos. Un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Chequeo General, un magazine de salud y actualidad con Donato Espacavento. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguimos en Chequeo General, son las 19:10, ya está la doctora Leighton Nicole. ¿Cómo le va? ¿Bien? Hola, ¿qué Muy tal? bien. Hola, Nicole. Bueno, usted va a hablar dentro de un rato, por favor, va a hablar usted sobre prediabetes. ¿Hay algún mensaje de Fuste? Tengo un mensaje de Griselda que dice... me da miedo, Griselda, porque es muy picante. Lo bien que hacen tener. A ver. Ya está el doctor Bruno Spinazzi. Me encanta el tema religión y es verdad que la católica tiene que salir, pero ellos, los sionistas, están financiados y la católica parece que no. Bueno, perdón. Y otra cosa, por el comentario que hizo usted recién de los colchones. Sí. Colchones de albergue, nunca le dimos bola.
si habremos domado esos colchones. Bueno, Grisela. Dice, ¿con usted? No, primera persona en plural me pongo porque me compromete. ¿Usted? No, conmigo no. No, conmigo bueno, pero no habría problema. No. Por lo menos, salvo que sea un seudónimo, no conozco en persona. No conozco una Griselda. Gracias, Griselda, por los mensajitos. Bueno, el comentario que dio, la descripción de ese la tengo que ver, disculpe, la comenté la productora, la coordinadora de aire, el comentario que hizo sobre ese colchón, solo debe haber en albergues transitorios. Nunca vi, estoy recorriendo colchonería, nunca vi uno que hay algunos que son articulables ahora, que son camas articulables. No se refería a eso. Que sirven para ponerse para leer. Sí. Para leer la almohada que es triangular. No, eso es la antigüedad. Hay otras cosas. Bueno, vamos a hablar con el doctor Bruno Spinazzi, mi amigo traumatólogo, posturólogo, capo total. A ver si está la imagen. Ahí está. Bruno, ¿cómo te va? ¿Cómo andás tanto tiempo? Hola Donato, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, el tema que nos convoca hoy es un tema que yo blanqueé, dije que yo tenía ese problema, esas dudas, sobre la elección del colchón. Porque llega un momento que yo tengo un colchón que tiene 20 años, literal 20 años, es king, que era cuando estaba casado, digamos, cuando vivía en pareja, king, me lo hizo un colchonero italiano, yo lo traje de Italia, un colchonero posta artesanal italiano, espectacular, dura, pero ya no hay forma de ponerlo, digamos, es una cosa terrible. Soltar. Entonces, la consulta era, tengo que buscar un colchón, alguien tiene que buscar una pareja, una persona tiene que buscar colchón. ¿Qué criterios utilizar para hacer una elección más o menos lo más saludable posible? Bueno, es una pregunta bastante frecuente, aunque no parezca, en el consultorio, decir, tengo que cambiar el colchón y ahora qué colchón me compro. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de comprarse un colchón. Primero, si quiero un colchón duro o quiero un colchón blando, pero no depende de los gustos un poco, sino que depende de qué es lo que necesita mi cuerpo. No es lo mismo una persona que tiene un cuerpo que está derecho que una persona que tiene un cuerpo que está en alguna parte torcido, por decirlo de una manera. Entonces, la persona que tiene el cuerpo más derecho le va a ser más cómodo un colchón relativamente duro, y la que tenga más curvas va a necesitar un colchón relativamente blando. El peso también, no es lo mismo una persona con sobrepeso o con obesidad que una persona flaca. Una persona flaca va a andar mejor en un colchón más duro, una persona gorda va a andar mejor en un colchón más blando. ¿Por qué? Porque se tiene que adaptar a la forma del cuerpo. Claro. Mira, yo traje un pequeño esquemita que es buenísimo. Es un mouse de vuelta, pero es una goma espuma. Sí. Entonces, yo te voy a poner, para los que nos ven por YouTube y los que no, súmense, así lo ven. Ahí está. Entonces, si mi cuerpo es plano, no tengo problema. Yo me acuesto acá y ahí está, estamos fenómenos. Perfecto. ¿No? Puede ser un colchón duro. Si tengo un colchón duro, mi cuerpo está fenómeno. Ahora, si mi colchón es duro y mi cuerpo tiene curvas, digamos que no apoya. Entonces voy a necesitar un colchón relativamente blando. ¿Por qué? Porque me permite hundirse un poquito y acomodarse a la posición del cuerpo. ¿Sí? Muy bueno. Bien. Muy bueno. Bien. Entonces, si yo tengo más edad, me va a convenir un colchón más blando. Si yo tengo menos edad, me va a convenir un colchón más duro. Si tengo más sobrepeso, un colchón más blando. Si tengo menos sobrepeso, un colchón más duro. Y después, resorte, goma espuma, eso es un poco a gusto, pero hay otra cosa que es muy importante, que es cuánto debe soportar el colchón de peso. Porque digo, ¿y qué dureza tiene que tener el colchón o qué densidad tiene que soportar el colchón? Es el peso de las personas que duerman arriba de ese colchón, habitualmente o relativamente habitualmente, más el 10%. Esa es la densidad que tiene que tener el colchón. Más el 10% de la suma. Claro, si yo peso 80 y la otra persona 60, vamos en el 140, 14 kilos. 140 más el 10 sería 155 kilos aproximadamente. Ok, perfecto. Bueno, bien, son datos. ¿Y la almohada? Ay, qué gran pregunta. Qué gran pregunta. Una persona que sufre. De almohadas inteligentes. Porque hay almohadas. A ver, ¿qué tiene para decirme? Mira, el tema de las almohadas, yo siempre les pregunto lo mismo. Me duele el cuello
y quiero cambiar la almohada. Bueno, pero la almohada que vos estás usando es la causa del dolor de cuello o no. Porque hay gente que duerme con almohada finita, hay gente que duerme con almohada alta, hay gente que duerme sin almohada, hay gente que duerme con la almohada viscoelástica o la que tiene memoria, y hay gente que duerme con almohada que tiene la forma de las cervicales. En realidad, el problema de la almohada es si yo cambio la almohada y eso me genera un dolor de cuello. Ok, pero no hay una que sea superior sobre otra en términos de columna o de salud, digamos, sino... Yo creo que las viscoelásticas, que son las que más se acomodan a la posición del cuello, bueno, es lo mismo que el colchón. Claro. Yo necesito algo que se acomode a la forma de mi cuello. Que tiene una curva, naturalmente, o debería. Que tiene una curva naturalmente, pero no todo el mundo tiene la curva naturalmente. Hay gente que tiene la cabeza más tirada hacia adelante, más tirada hacia atrás, más así, más así. Entonces va a necesitar diferente tipo de almohada. Yo creo que la que más se adaptaría a todos los tipos de curvatura sería la viscoelástica. Pero hay mucha gente que me dice, no, yo probé esa y la verdad que no me resulta. Y sí, tiene razón porque cada cuerpo es único. Ok, bien. Acá dice, tengo una oyente, dice, hace 52 años que duermo sin almohada y el dolor de cuello desapareció. Ese por la... Sí, lo escuché eso también. Así. Bueno, está bien. Porque también... Pasa que yo no duermo. Bueno, o sea, cambiaría un problema por otro. Claro. Me mejoraría el cuello, pero no podría dormir. Bruno, una pregunta como posturólogo. ¿Cómo se debe dormir también de acuerdo al peso, de costado, boca abajo? Es lo mismo, hay gente que duerme en una época se decía que para evitar los dolores de rodilla o de cadera, claro, había que dormir con una almohada entre las piernas, entre las rodillas. Sí. ¿Eso es cierto o es un mito? Yo lo sigo diciendo y funciona muy bien. Bueno, pues, muy bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo, si estas son las dos piernas, ¿no? Cuando yo pongo el costado, una pierna tiende a ir sobre la otra. Sí. O sea, la pelvis se inclina y terminás durmiendo así, con una pierna arriba y otra abajo. Entonces, si vos pones una almohada entre las piernas, las dos te quedan a la misma altura y la pelvis queda en esta posición, no queda torcida. Claro. Entonces, en un punto hay músculos que van a estar tironeándose más de un lado que del otro, y 6 horas es mucho tiempo para eso. Entonces, dormir con una almohada entre las piernas muchas veces ayuda mucho a que la gente tenga menos dolor de cintura. Para la gente que duerme boca arriba, por ahí poner un rollito de toalla debajo de las rodillas también ayuda. Y para la gente que duerme boca abajo, si tiene mucha curvatura en la zona lumbar, lo que puede hacer es poner un almohadoncito, algo así como esto, así de finito, en la panza, para ayudar a disminuir esa curvatura. Entonces, una de las cosas importantes, que me quedó claro que es variable el tema de la densidad, de la alta densidad. Hay también, siempre en general se dice popularmente, hay que comprar de alta densidad, que son los mejores. Eso depende del peso, depende de la edad, depende del cuerpo de cada persona. Exacto. Exacto. Perfecto. Bien. Bueno, Bruno, como siempre... Sí, dale, por favor. No, lo otro es que anatómicamente, del lado derecho, tenemos el hígado y la vena cava superior, que es la vena principal del cuerpo, así como está la arteria aorta, está la vena cava. Y se dice que dormir de ese lado tiende a comprimir un poco más esa vena, con lo cual el flujo de sangre es mejor si uno duerme del otro lado, donde no estaría comprimiendo esa vena cava. O sea, del lado izquierdo, mejor dormir del lado izquierdo. Claro, dormir sobre el lado izquierdo que sobre el lado derecho. Tiene otro beneficio, que al dormir sobre el lado izquierdo, el esófago está por encima, digamos, del estómago, y se disminuye el reflujo gastroesofágico. Entonces, por la posición, estaría por encima del estómago, digamos, del flujo del esófago al estómago. Y no viceversa. Claro. Sí, favorece. Exacto. Como... Sí, es verdad. Bueno, Bruno... Y para los que tienen dolor de hombro, un almohadoncito atrás del hombro, para que cuando uno está acostado el hombro no tienda a ir para atrás, entonces lo mantenés en posición más adecuada y tironea menos, y también ayuda a dormir mejor. Bueno, como siempre, muchísimas gracias, clarísimo.
espero que, bueno, que algún día vuelvas, porque los domingos, claro, estás lejos de acá. Lejos. Sí, un día. Sí, el tema es que además tengo 3 hijos y ahora, por ejemplo, corto con ustedes, me voy a buscar a uno a un lado, después te quiero buscar al otro y así. Bueno, está muy bien. Me complica la logística. Bueno, por eso, sí, está muy bien. No es fácil. Te agradecemos mucho, clarísimo igual, así que muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y en cualquier momento estoy por ahí. Los que quieran me pueden seguir en mi Instagram, DR Spinazzi, como mi apellido. ¿Con Z o con S? Con doble S. S-P-I-N-A-S-S-I. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Un abrazo. A ustedes, que sigan bien. Bueno, el doctor Bruno Spinazzi, que es jefe de unidad de traumatología del Hospital Pirovano. Sí. Una eminencia en posturología, me parece un tema, una especialidad que mucha gente, incluso colegas, no conocen y que se ponen a hablar colegas que no saben del tema y hay traumatólogos. Sería necesario que no hablen. Sí, sería una buena idea. O que se eduque más al resto de los profesionales, fundamental, es re importante. Sí, hay que derivar, hay que saber derivar, hay que saber... pero también está zapatero a su zapato. Sí, hay un tema también ético que hay que respetar y que tiene que estar por encima de lo económico, porque a veces también... querer abarcar todo. Claro. Y te pones a hablar, indicar y a recibir consultas de cualquier cosa. Quiero leer un mensaje. A ver. Sobre todo por el otro día que vio que usted recibió un mensaje de que yo no leía los mensajes de un sujeto. No sé, ¿de quién? Acá me firman como Marginator. No quiero decir el nombre. El otro día lo dijimos igual. Yo lo bauticé Marginator porque era muy marginal cuando era joven. Bueno, acá tengo un mensaje para usted. Bueno. Dice Donato. Lo tuyo con el colchón. Estoy un poco nervioso. ¿Qué va a decir? Sí, a ver no transpire. No. Lo tuyo con el colchón. Sí. Si lo tenés porque lo usabas con tu señora, es más para el analista que para búsqueda de promociones. Muy bueno el programa. Te hizo una intervención psicoanalítica. Pasó tanta agua. Tantos kilos. Tanta agua bajo el puente. Tanta agua bajo el puente. Tampoco me voy. Igual me pareció muy interesante el cálculo para cuando uno tenga que buscar pareja. Si yo tengo un colchón de tanto, yo peso tanto. Sea por el peso. Despejás. Ya no sabemos qué criterio usar. Entonces usás ese, que es nuevo. Cuando uno tiene fobia a dormir con alguien, de los primeros encuentros puede decir, mira, el colchón no resiste. Claro. Hacer la fórmula y decir, mira, tanto vos y tanto yo, la suma no da. Claro, ¿vos cuánto estás pesando más o menos? No, queda feo. Y bueno, pero todo esto queda feo. Si querés que no vuelva, sí, capaz sirve. Claro, me encanta. 19:23. Vamos a hablar ya con la doctora Leighton. ¿Le parece? Doctora Leighton, ¿está preparada para hablar sobre su tema que es la prediabetes? Por supuesto. Bueno, doctora Leighton, médica generalista, vamos a ver, hable. Bueno, gracias. Sí, prediabetes. Estoy preparada y estoy entusiasmada. No me gustaba nada diabetes en la facultad. ¿No? No, porque la ves 350.000 veces, yo estaba harta, pero la verdad es que después uno llega a la práctica y es un temón. Es un temón, a lo largo problemón. Pero a lo largo que lo van viendo desde diferentes. Claro, lo ves desde cada óptica, pero siempre puede ser que hay un capítulo de diabetes en cada de las 37. La enfermedad crónica es. Claro. Es la enfermedad crónica. Y es el problema del siglo, te diría. Sí, claro. Así que me entusiasma desde ese lado, de aprovechar el espacio para bueno, muy bien, prediabetes. Traer información. Bueno, primero, lo interesante es definir qué es prediabetes, ¿no? Como en medicina hay mucho de esto de un principio de... Le quiero advertir algo, un aporte le voy a hacer. A ver. Está seguramente escuchando la licenciada en nutrición. Sí, lo vi, Guma. Me intimidé un poco. No, le aclaro que yo he tenido siempre me ha ganado todos los debates. Yo quiero decir algo, que una cosa es, no nos metamos con el índice de masa corporal y con eso le digo... No estaba en el programa. Bueno, ok, digo, porque... Igual si la licenciada tiene algo para aportar. No, la licenciada va a aportar seguro. Claro. No, deja pasar. Yo primero me intimidé y después dije mejor, porque me levanta la comunidad. El índice de masa corporal que yo personalmente no defiendo, él se habla metió donde no de exceso. No. Quiero decírselo a Guma si nos está escuchando. No defiendo porque vincula exceso de peso y no exceso de grasa. Y el problema de la obesidad y el problema es el exceso de grasa, no de peso. Sí, y lo que habla del índice de masa corporal es el tamaño.
de los cuerpos. Claro. Y no el exceso de grasa, no el exceso de grasa, no, porque no es con vos, no se va a meter con vos la licenciada. Sí, conmigo. Está abriendo el paraguas por las dudas, se está cuidando él. La conozco. Bueno, ya aclarado este tema, que cuando le dicen índice de masa corporal, no le dé bola al índice de masa corporal. La verdad que habla de exceso de peso, y lo preocupante es el exceso de grasa, que hay gente que tiene un peso normal y una grasa visceral en la zona abdominal, que son donde están las vísceras, mayor cantidad de vísceras, intestino, hígado, páncreas y demás, estómago. Ahí es el problema de la grasa. Bueno, sí, a ver, no estaba en el programa, sí es interesante lo que planteás, no es que está obsoleto, sirve, digamos, creo que hay que individualizar como todo en estas cosas. Por supuesto que hay personas con muchísima masa muscular, con ciertas contexturas, que tal vez su índice de masa corporal está elevado y sin embargo son perfectamente saludables. Claro. Me parece que es a eso lo que apuntamos. Hoy hay indicadores cada vez más precisos, se está hablando más del perímetro de cintura, de individualizar un poco otras mediciones que son más fidedignas del porcentaje de grasa, que es en definitiva, y sobre todo la visceral, la que nos va a traer los problemas metabólicos. Eso es todo lo que voy a decir al respecto. Por favor. Bien. No, yo iba a decir nada, pero bueno, les regalo esta pastillita. No, bueno, lo que me interesa un poco sí es esto del pre, ¿no? Como que a veces los pacientes se quedan ahí como, bueno, ¿y qué hago con esto, no? ¿Qué hago con esta información? Lo usamos un poco los términos médicos, a veces no son términos informales. En el caso de prediabetes ya formalmente, digamos, tiene ese nombre, que tiene que ver con una zona gris. La diabetes es un diagnóstico que es bioquímico, que tiene que ver con el laboratorio, no es que yo te reviso y vos me decís unos síntomas y yo te digo, bueno, tenés diabetes, como pasa con otras cosas, sino que necesariamente tenemos el laboratorio, hay que ir a buscarla, y el diagnóstico es a través de estudios de laboratorio. Pero ¿qué pasa? Los estudios de laboratorio tienen valores de corte que no son estrictamente arbitrarios, sino que vienen de estudios de, bueno, dónde empiezan las complicaciones, dónde empiezan los problemas, y en base a eso se decide qué es normal y qué no. Lo que pasa con la diabetes es que tenemos un valor de corte para lo que es lo normal, lo esperable. Abajo de tanto es lo normal. Y después tenemos un valor de corte para decir esto es diabetes, que está lejos, que no es el mismo que el de lo normal. Entonces, en el medio, ¿no? Entre más o menos 100, 110 es el corte para lo normal, si vemos en general las guías, y 126 es para diabetes. Entonces, tenemos ahí 15 puntos, 20 puntos que decimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, en esa zona gris está la prediabetes, ¿sí? Que se traduce en otros tipos de estudios como tolerancia alterada a la glucosa o la glucemia, que sería la glucosa en la sangre, alterada en ayunas, todos estos términos intermedios. Bien. ¿Qué se vio y por qué es importante? Que bueno, que hay un mayor riesgo de progresión a diabetes y que incluso ya pueden empezar a operar unas complicaciones de lo que trae la diabetes, que tiene mucho que ver sobre todo con el sistema vascular, con la llegada de la sangre a manos, pies, órganos reproductivos, a los ojos, a todo el corazón. Ahí está el gran daño, ¿no? Y por eso nos preocupa tanto. Entonces, bueno, es esta zona gris que nos avisa un poco que nuestro sistema está laburando a toda máquina. Lo que nos está diciendo es, no estás llegando, ¿no? Estás ahí, no estás llegando a lo normal porque tu sistema está laburando mucho. Y por ende, lo que nos está avisando es que se va a agotar. Claro. Que si nosotros seguimos por este mismo camino, esta misma ruta, lo que nos está avisando es que se está agotando, ¿no? Está trabajando más de lo que puede. Entonces, un poco me interesa este concepto, ¿por qué? Porque acá tenemos un montón de margen para hacer cosas todavía. No es una sentencia, al contrario, es una advertencia que te da la oportunidad de retrasar e incluso capaz que nunca llegue el momento de ese diagnóstico, que te va a cambiar un montón la calidad de vida, porque una vez que uno tiene diabetes ya tiene una cierta periodicidad de controles, tiene que tomar medicación y demás. En cambio, cuando estamos en el gris, todavía estamos a tiempo de tratar de que mejore muchísimo el pronóstico y la calidad de vida de la persona y que capaz ese diagnóstico nunca llegue o se retrase 10 años. Y de repente son 10 años menos de diabetes, ¿no? Entonces es un espacio donde hay muchísimo para hacer, por eso me pareció interesante. O sea, hay mucho terreno para ganar con ese diagnóstico de mucha salud para preservar, podemos decir. Entonces me parece que está importante porque a veces la gente, me dijeron prediabetes, bueno, bien, o sea que no tengo diabetes, fin del tema. No, es ahora, es el momento de operar, de ajustar todo lo que podamos, ¿sí? Entonces me pareció un poco interesante eso y me traje como 3 ideas clave que me gustaría que nos llevemos. Primero, que el gran problema y que me alegro que esté la licenciada escuchando, que es dónde está
el azúcar, ¿no? Hay como un error de concepto de esto de, pero bueno, yo dulce no como nada. No, el azúcar, cuando hablamos de azúcar, está en un montón de tipos de alimentos que no tienen nada que ver con una torta o lo dulce, sino que es el hidrato de carbono, es algo más químico que nos cuesta un poco en lo habitual, pero que lo que pasa es que el cuerpo después cuando lo desarma lo transforma en azúcar. ¿Qué alimentos tenemos ricos en azúcar? Bueno, granos, ¿no? Las harinas, el trigo, ahí sabemos que hay un montón, la gente de a poco eso ya lo va asociando, como que pan quiere decir azúcar, que fideos quiere decir azúcar, ¿no? Para el cuerpo. Eso por un lado. Después tenemos los vegetales que tienen mucho almidón. El almidón también es una forma de azúcar. La papa, la batata, la calabaza. Ese grupo funciona más como arroz o como fideos que como espinaca, ¿no? Claro. Entonces está bueno como ponerlos ahí en ese grupo. Y también el tema de los procesados. No es lo mismo. ¿Qué pasa con los procesados? Tienen un montón de aditivos, de endulzantes, de jarabes, que tienen que ver con mejorarles el aspecto, con mejorarles el sabor y demás, que súper artificiales, por supuesto, que el cuerpo también los traduce en azúcar y generan unos picos de azúcar en la sangre que son tremendos, las gaseosas, ¿no? Esos, ¿por qué? Porque ahí recae, digamos, el daño, esos picos así son los que más daño hacen y aparte hay una cuestión que ya va por otro lado que tiene que ver con que son más adictivos, ¿no? Claro. No generan una digestión habitual, sino que generan esta sensación de que cuando pasa el pico lo quiero repetir. Más. Entonces, bueno, por supuesto, eso ya sabemos todos, pero un recordatorio de evitar ese tipo de alimentos y lo más interesante de combinarlos. Hay algo muy interesante que es que no se procesa igual un alimento con alto contenido de azúcar si está acompañado de proteína, de fibra. Si nosotros en nuestro plato tenemos unos fideos o tenemos un poco de arroz, o un pan, un pedazo de pan, porque nos gusta comer un pedazo de pan, bueno, pero que haya vegetales verdes, naranjas, rojos, amarillos, o sea, que haya colores, que haya una proteína, que puede ser animal o no, según lo que cada uno coma, huevo, legumbres. Las legumbres son espectaculares, tienen un montón de fibra, tienen azúcar, pero tienen un montón de fibra, tienen un montón de proteína. Entonces, en esa mezcla, el cuerpo lo traduce lo lleva mejor. Bien. Y no nos genera tanto sobrecarga de este sistema que está agotado, ¿sí? Entonces es importante también la combinación, no volvernos locos, no hace falta que recorten todos los fideos, todo el arroz, todo, porque a veces no se puede. Entonces está bueno decir, bueno, sí importa cómo lo combino, ¿sí? ¿Qué más pongo en ese plato? Y volverlo un poco más nutritivo. O sea que si a los fideos yo le pongo verduras, estamos haciendo un gran aporte. Esa sería la idea, no dejes de comer fideos porque te gustan, porque es lo que podés, porque son baratos, tenemos un montón de cuestiones. Sí. Pero fíjate con qué los comes. Fideos con manteca es medio pobretón de nutrientes y va a generar un pico muy grande. En cambio, más el queso rallado, ¿verdad? En cambio, unos fideos con un pedacito de fideos, con un buen revuelto de verduras, bueno, de repente es un montón. Le pones un huevo, es un platazo. Ahí tenés la proteína. Cuando un médico detecta bioquímicamente una prediabetes, ¿no? ¿Hace la interconsulta con una nutricionista o un nutricionista? Y deberíamos sondar, es una de las patas del tratamiento, incluso de la diabetes, o sea, esto no es solo para prediabetes, claro. Es la pata del tratamiento, de hecho, ahora voy a hablar de la otra. Deberíamos abordar un poquito y empezar a ver, bueno, cómo comes, que en la consulta, yo en lo personal trato de conversar y de llevar esto, pero obviamente en la consulta médica uno tiene que abordar un montón de otras cosas y uno no tiene esto que decíamos de derivar también y de entender que, bueno, nuestros colegas de nutrición se dedican a esto y tienen el tiempo y la consulta para elaborar y pensar y estrategias de snacks. Son profesionales en eso. Claro, porque el nutricionista va a tener la oportunidad de pensar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué no te permite alimentarte bien? Y trabajo todo el día en la calle, estoy, no sé, no me gusta tal cosa, ¿verdad? Bueno, entonces va a tener más herramientas porque se entrenan para eso y para acompañar ese proceso y hacer un seguimiento bien específico. Lo ideal sería que sí, que haya una interconsulta con nutrición. La segunda pata del tratamiento, que es fundamental, y este era el otro mensaje que quiero dejar, es no solo una cuestión de comida. La actividad física es fundamental para el tratamiento de la diabetes porque también ayuda a que el cuerpo
escuche más a la insulina, mejore más el azúcar, como que todo se procese mejor. Entonces, el aumentar la actividad física, aumentar la demanda, disminuir la grasa visceral, que también va a venir de la mano de hacer actividad física, va a mejorar muchísimo el metabolismo de esto. Y lo último, siempre es buen momento esto. Aunque ya tengamos un diagnóstico de diabetes, siempre se va a mejorar la progresión, va a mejorar el pronóstico si empezamos a hacer actividad física, si comemos mejor, vamos a necesitar menos medicación, vamos a ir escalando menos en el tratamiento o más lentamente. Entonces siempre hay los beneficios son múltiples, tanto de la actividad física como de comer bien. Y eso me parece importante recordarlo. No es tarde. Si ya tengo el diagnóstico, igual todavía hay un montón para hacer. Bueno, muy bien. La doctora Leighton Nicole, sí, que es médica generalista, nos contó sobre la prediabetes. Después yo no había calculado que después viene justo Guma. Está todo fríamente calculado. Yo le tengo miedo a Guma. Lo bien que hace. Yo tengo miedo. Lo bien que hace. ¿Puedo hacer una pregunta antes de que vayamos a la pausa? Siempre se habló de... No. Sí. Imagínense si le decían no. Se lo mando por WhatsApp. Pregúntela. ¿Siempre estuvo esto de la prediabetes o es un concepto relativamente nuevo? Es un concepto relativamente nuevo, sí. O sea, antes no tenías diabetes o tenías diabetes. Cuando empezó a plantarse mucha gente en esa zona gris y empezó a generar como ese problema, ¿no? Y empezó, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Hay más riesgo? ¿No hay más riesgo? Es lo mismo estar sano que tener prediabetes y demás. Bien. Pero sí es bueno, nuevo. Muy bien. La foto de la... ¿Mandó la foto de la...? Sí. Queremos ver la foto, quiero ver la foto de la oyente recibiendo la planta en el vivero de los Octubres, que hoy no sorteamos, pero podríamos ver. La pregunta era, ¿por qué se le dice diabetes? Esa era que en realidad pregunta. se tendría que decir diabetes mellitus. Pero le decimos diabetes, no diabetes. No, muchos diabetes. Pacientes dicen diabetes, muchas personas dicen diabetes, es un error. ¿Y cuál es el segundo? Mellitus, que viene de miel, de dulce, por la orina dulce. 1500 años antes de Cristo ya sabíamos de la diabetes. Qué espectacular. Que era la tipo 1 en ese momento, la gente comía y hacía actividad física. Porque los que hacían pis y tenían diabetes, se les llenaba el pis de hormigas y de moscas por lo dulce, por el azúcar que excretaban en la orina. Y ahí empezaron a ver, ¿por qué es esto? Empezaron a prestar atención. Y bueno, siempre. No había tiras reactivas. Ahí está. Muy bien. María Inés. María Inés, muy bien. De Lomas de Zamora. Tremenda planta, ¿no? Precioso. Espero Qué lindas las macetas que tiene también. Qué lindo el vivero. El vivero es tremendo, los Octubres, tremendo, en la avenida Cobo 1373, Así en es. el barrio de Parque Chacabuco. Cumplió con toda la consigna, Bueno, María muy Inés. bien, 19:37, vamos a la tanda y ya está no sé si ya está la licenciada Guma. ¿Usted está preparado para la licenciada? No, me da miedo la licenciada, sí le tengo. Está muy bien. Porque aparte tiene, el compañero es especialista en audio y video, entonces tiene toda una... Tiene muy evaluado. No, tiene herramientas de imagen, de sonido. Tiene soporte. Tiene mucho soporte. Claro, es un equipo. Vamos a ver. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Si la política fuera un baile, estaría llena de giros, cortes y quebradas. Por eso los domingos a las 22, Edgardo Moca y Jorge Pardés se zambullen en charlas trasnochadas. Charlas trasnochadas. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales.
Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Estamos, pero no estamos. Y es que cada notificación, cada like, te da un mini premio, dopamina. Y querés otro, y otro, y otro. No se trata de dejar de usar el celu. Se trata de no olvidarnos de estar. ¿Estás? Estamos. Municipalidad de La Plata. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. En la Radio de las Madres, los domingos a la tarde, Donato Espacavento hace Chequeo General. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Sono in passo dal caos, non ho paura. Bueno, quiero contarles que falleció Ornella Vanoni hoy, para los italianos y para los que nos gusta la cultura italiana, un tema, es una mujer que marcó una historia, un momento. Yo tengo en mi casa, en el living, un cuadro de Ornella Vanoni. Ah, mire. Sí. Mire, antes de que pasemos a otro tema, necesito, pues nos están preguntando el nombre de el documental Apocalipsis en los trópicos. Lo pueden ver en Netflix. La productora, que citó la Maya. Espectacular de la productora. Así que ahí está. Maya. Apocalipsis en los trópicos, Netflix. Bueno, muy bien. Creo que ya está en línea la licenciada Guma, Florencia Guma. A ver si aparece. ¿Está Flor? Flor. Hola, hola. Hola, Flor. Venga, el efecto atrás, el efecto fumado. No, fumado no. Es fumado. Es fumado, dije. No, fumado no. El efecto. ¿Cómo te va, Flor? ¿Bien? Bien, ¿cómo andan ustedes? Todo tranqui, Flor. ¿Por ahí bien? Acá. Bien, todo bien, me alegro. Bueno, por suerte, porque tuvimos muchos domingos que no podíamos hacer la columna por actividades. ¿El pádel? ¿Cómo anda el pádel? Y el pádel es uno de los motivos, estamos full torneo, así que, pero bueno, coincidió con casamientos, viste, cierre de año, muchas fiestas, pasan esas cosas. Ya empezaron las fiestas, todavía no cerró el año, estamos mal. No, pero las despedidas ya arrancan en octubre. Ya casi diciembre. ¿En serio? Sí. Si yo tengo una negación, bueno, acá tengo una negación total. Bueno, Florencia, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy vengo un poco alarmista, porque salió un artículo en The Lancet, que es una revista muy reconocida y que agrupa a muchos investigadores e investigadoras, y lo que nos cuentan es que estamos en una situación alimentaria como de gravedad porque se ha aumentado muchísimo el consumo de ultraprocesados. A nivel mundial, esto tiene varias consecuencias, no solamente en la salud, sino también en la comensalidad, es decir, esto que recién Donata decía de la cultura italiana. Vieron que estamos en la semana de la cocina italiana, también meto un chivo ahí, pero terminamos comiendo lo mismo en cualquier parte del mundo justamente porque la industria repite sus mismos productos en todos lados. Y las enfermedades también son las mismas, porque bueno, ¿qué sería estos ultraprocesados? Son formulaciones industriales que se hacen en una fábrica con muy pocos ingredientes naturales, si se quiere, y que ahí le van poniendo muchísimos aditivos, conservantes, y en su mayoría tienen exceso en nutrientes críticos como grasa, azúcar y sal. Entonces, este procesamiento, ultraprocesamiento de los alimentos, bueno, hace que su mismo diseño sean muchísimo más palatables y que nos invite a seguir comiendo y que nos cuesta mucho más parar de comer justamente por eso, ¿no? No es por una falta de voluntad, sino que están diseñados para seguir comprando y consumiéndolos.
Así que bueno, la realidad es que en países que por ahí tienen mejor alimentación, no sé, Italia, en Francia, en Estados Unidos, si bien se están regulando, el consumo sigue aumentando. Y los grandes responsables son obviamente las industrias de alimentos, porque tienen un papel central, porque bueno, impulsan el consumo a través del marketing agresivo que hacen, el lobby político también para frenar las regulaciones o modificarlas como pasó en nuestro país. Entonces bueno, hoy estamos en esta situación porque excede a la decisión individual, y esto tiene que tener una respuesta más a nivel estructural, digamos, y que, bueno, se pueda coordinar y regular un poco más, con más fuerza, a estas industrias que están dominando nuestras papilas gustativas y también nuestra salud. Porque que sean socialmente aceptados y que estén en la góndola del supermercado no implica que tenemos que tener mayor educación alimentaria, y ni hablar de lo que corresponde a los estados de regular a las industrias. Y bueno, vos decías que había habido un retroceso que sería bueno que lo recuerdes. En este gobierno, digamos, ¿cuál es la política del actual gobierno con respecto a los ultraprocesados? Hay dos situaciones. Respecto a lo que es que nosotros como Argentina tenemos la mejor ley, o teníamos en realidad una ley que no solamente etiquetaba los productos y nos acercaba al derecho a estar informados respecto a lo que comíamos, sino también que ayudaba a mejorar los entornos porque disminuía la oferta de esos productos ultraprocesados y además regulaba el marketing. Las modificaciones que lo generó la ANMAT en diciembre del 2024, lo que hizo fue flexibilizarla la ley. Entonces, por un lado, lo que hizo fue ocultarnos información porque hay menos productos etiquetados por la forma, o sea, el alcance que hoy tiene el sistema de perfilado nutricional. Hoy solo se perfila a los nutrientes críticos agregados y no al producto en general. ¿Esto qué quiere decir? Que si el producto venía con grasa, no la tiene en cuenta. Solamente nos dice que tiene exceso si le agregaron grasa. Y eso es una problemática, porque cuando uno come, no come lo agregado, come todo. Entonces, claro, por ese lado tenemos menos información en los productos. Y a su vez, con otra de las flexibilizaciones que tuvo, es bajar el rango etario de cuándo se puede publicitar un producto. Entonces, si antes era mayores de 18, y no sabemos por qué la bajó a 16. Por lo cual, todas las estrategias de marketing, de promoción, publicidad y patrocinio que puede haber en un niño o niña o adolescente, por ejemplo, en un egresado que está en su último año, claramente el resto van a la escuela, ofrecen o regalan un producto, el de 15 y el 16 también lo va a ver. Entonces, ahí es como que, bueno, hay una brecha que por publicidad cruzada, digamos, termina también impactando en el infante o el adolescente por esa baja en el rango etario. Entonces, pero lo más, digamos, lo que nosotros vemos como sociedad civil también es ¿por qué? ¿Cuál es la evidencia científica que avala esto? Y además de que fue una ley que convocó, digamos, que tuvo la evidencia científica libre de conflictos de interés, la academia, el tomador de decisión, digamos, durante años se pusieron un montón de partes de acuerdo para tener la ley que teníamos, y ahora se hizo a puertas cerradas, sin evidencia científica. Entonces, bueno, 1 más 1 es beneficia a la industria y no a la salud de la población. Entonces, por este lado tenemos, si bien tenemos ley, está flexibilizada, y ni hablar que hoy, es que esto es como, también lo que hoy se ve, es que se está buscando armonizar con Mercosur. Y lo que son los otros sistemas, digamos, de etiquetado a nivel Mercosur, todos los países que son miembros de Mercosur tienen una ley mucho más laxa que la nuestra. Entonces ahí se van a seguir vulnerando nuestros derechos ya adquiridos con una ley que era escuela en lo que es Latinoamérica y todo el Caribe y la región que nosotros estamos. Las respuestas siempre son las mismas, es que el beneficiario no es la salud de la población, sino la industria misma, que probablemente haya estado sentada en la mesa de los tomadores de decisión para que esto sea lo que estamos viviendo hoy. Y por el otro lado, si bien esto que hablábamos del gobierno, también en algún momento mencionó el tema de, como hizo Estados Unidos, vieron que está como muy de la mano, de poder regular los aditivos que les agregan a los productos. Pero la realidad es que en todo el año no sucedió nada, así que, bueno, estamos a la espera de que
por un lado, la ley de etiquetado frontal de promoción de la alimentación saludable vuelva a su estado original, le pedimos eso a la ANMAT, y por otro lado, si quieren avanzar en políticas realmente constructivas, estaría buenísimo también que se sume a esta ley la regulación de los aditivos, que los aditivos sabemos que tienen un gran impacto en la salud. De hecho, en Argentina hay aditivos que están permitidos y en Europa no, pero bueno, se ven cada vez más enfermedades inflamatorias y del espectro autista que vienen un poco de estos aditivos, ni hablar de todo lo que es salud intestinal, pero bueno, ojalá que si realmente proponen normativas que estén alineadas con la base que nos da la ley de etiquetado y de ahí hacia arriba. ¿Querías hacer un comentario? Sí, no, súper interesante. La doctora Leighton, que habló de prediabetes. En armonía, claro, con esto que hablábamos. Antes de que hablaras vos. Pero me parece súper interesante esto que plantea y sobre todo el tema de los impuestos, ¿no? También ahí desde la regulación, esto que nombraba ella, ahí es el lugar para pegar, porque al final del día, cuando la gente es más allá de la información y la posibilidad de elegir un alimento saludable y demás, también a través de los precios uno maneja también el consumo y la gente tiene esta idea de que es más barato comerse galletitas que comer una fruta. ¿Y qué es realmente barato y caro cuando hablamos en términos de salud, cuando hablamos en términos de largo plazo, digamos de lo verdaderamente nutritivo, que es lo mismo de qué es la libertad, ¿no? La libertad para las empresas de vender lo que quieran y dónde está la libertad de los consumidores de saber lo que consumimos y del derecho a tomar una decisión informada. Esa es la verdadera libertad, ¿no? Me parece para mí. Flor, entonces lo que tendríamos que hacer es lo primero es recuperar la ley primitiva que teníamos, que era la de los octógonos, ¿verdad? Que es la de los octógonos, y después agregarle el tema de los aditivos que hablabas recién como para hacer ejemplares nuevamente. Sí, y esto de los precios, también hay otros países que le aplican impuestos a los ultraprocesados, por ejemplo las gaseosas, que está buenísimo que eso suceda, como tenemos evidencia en otros países, porque si es por precio, los hace más competentes con la producción local. Porque la industria tiene esa habilidad de venderte un producto barato a muy baja calidad nutricional. Entonces, al bolsillo de hoy, y como estamos social, económicamente y demás, bueno, se compra lo que se puede y a lo que más se accede son a los productos ultraprocesados. Entonces, si le ponemos un impuesto a esos productos, bueno, digamos, no serían competentes a nivel precio, porque se les aplicaría un impuesto. De hecho, en otros países se ha visto que se baja el 30-40% el consumo de bebidas azucaradas cuando tienen los impuestos. Acá estaría buenísimo, no creo que suceda, pero ojalá que sí, aplicarle a estos ultraprocesados, primero obviamente, o sea, aplicarle el impuesto a los ultraprocesados, como pasa con el tabaco, y después la educación y formación de base que necesitamos para esto, que realmente uno no tenga que comparar, me como una galletita o una fruta, porque no van de la mano, digamos, son dos cosas totalmente distintas, y pensar siempre en nuestra salud, la importancia que tiene la alimentación, el rol que tiene una buena alimentación adecuada, obviamente, respecto a la salud, que no vale lo mismo comer cualquier cosa. Bueno, ¿cómo pueden seguirte nuestros oyentes, nuestra audiencia en las redes sociales? @FlorenciaGuma en Instagram y @FlorenciaGuma nutricionista en YouTube. Bueno, muy bien. Y quería hacerle una pequeña invitación, un chivito nada más. Sí, claro, por favor. Como miembro fundadora y directora de la Fundación Sanar, el fin de semana que viene vamos a estar en Mar del Plata hablando de todo esto, de las políticas alimentarias, para poder alinearnos y bueno, ser un poco más, promover el diálogo entre las partes, entre la academia, sociedad civil, tomadores de decisión, para mejorar la alimentación y la salud de las personas. Así que vamos a estar el 28 y 29 de noviembre en Mar del Plata, en el Congreso, en el segundo Congreso de Políticas Alimentarias. Así que es una invitación a quienes estén escuchando. Bueno, mandaros el flyer, mandaros un flyer, así lo difundimos por las redes. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos. Flor, bueno, la licenciada Florencia Guma, que evidentemente no había escuchado el programa previamente, si en algún comentario hubiera dicho. No, pudo haber estado de acuerdo con capaz lo que dije yo estaba bárbaro. No digo, claro. Pero no lo entienden. Tengo una consulta que nos hace 1954, haga rápido. Quiero ver el video de Calabró, por favor. Hago una pregunta cortita. Estoy tomando glucosamina para la artrosis. ¿Es peligroso? No.
No, es un suplemento. No pasa nada, sí, estamos bien. Oscar, estamos de 10. A ver, podemos ver quiero mostrarles un regalito que siempre traemos en los programas, un cortito de la tele. Ay, me agarra la nostalgia. Época. No se ponga a llorar, le pido por favor. No, a ver, ahí está. A ver. El Contra. Renato, Dios mío, ¿qué hace por acá, loco? ¿Qué hace por acá? Me llamó un actor y decidimos encontrarnos acá para hablar de la rifa de actores que quería una pequeña. No sé, me quería explicar hoy bien. Entonces va. ¿Y vos qué tenés que ver con los actores? Yo nada, pero un aporte. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Viejo, muy bien. Qué gusto de ver. ¡Pedro! ¡Mira quién está! ¡Grande! ¡Gran valor! De saludarte. Lo felicito. Qué ganas tenía de conocerlo. Renato, ¿lo conocés al señor? Sí, Semillita. Va. No, por favor. ¿Y qué hace de Semillita? Perdón. El señor es Juan Carlos Altavista. Semillita es mayor que yo, es otro tipo de cómico. No soy más joven que Semillita. Ponete cómodo, por favor. ¿Pero qué, Carlos? ¿Mingo? Sí, Minguito. ¡Pedro! ¡Cerrá! ¡Que estamos todos! ¡Mingo, el del Fungi! ¡Minguito! ¿Pero qué se vino? ¿Y quién lo va a conocer así? Parece un ejecutivo. ¿Qué se visto como? ¿Pero qué quiere? ¿Por la calle venir disfrazado con el Fungi? Ese Minguito Tarantela no me lo pierdo nunca. No es Tarantela, es Tinguitela. No, yo por el y vos encabezando todo. Che, que también ese que hace de Rolo Puente en la polémica. Eso no te Programón ¿no? ¿Cómo? ¿El real? ¿Lo vio alguna vez? No llegué. Yo recuerdo más la edición con Carrizo. Bueno, claro, con Carrizo también era muy buena. Muy buena. Y otros grandes personajes que tenía. 1980, algo muy típico de los 80. Sí. Bueno, 1956 ya dijimos casi todo. ¿No? Sí. ¿Falta algo? ¿Quiere venir a saludar? El 7 de diciembre es el cumpleaños de Maya. De Maya, ¿eh? Sí. Falta poco. Los que quieran hacer regalos el 7 de diciembre. Vamos a estar recibiendo. Es de Sagitario, como Gachi Pachi. Me encanta que lo digas. Como Gachi Pachi. Claro, son todos. Sí, todos. No sé si hay especial cumple mío el 7. Hay ¿Por especial. qué no? Domingo, 7 de diciembre. Sí. Yo no sé si vengo, pero puede ser un especial mío. No se haga gracioso. Regalos, todo me pueden mandar a la radio. Sí. Claro, ¿no? Y vos los vas agradeciendo como Susana Jiménez. Audios. May, gracias por tus columnas, te queremos un montón. ¿Y qué más necesitas? Sos muy joven. Sos joven y linda y exitosa. Todo lo que está diciendo usted se da cuenta que está bien. Se está manifestando tus propios deseos, que está muy bien. ¿Cómo se lo Bueno, muy bien. 19:57, a ver algún mensaje último, porque estuvimos bien con los tiempos hoy, ¿eh? Muy bien. ¿Viste? Estuvimos muy bien. Sí. Buen feriado de equipo, nos desea Griselda. Después Marité nos dice en YouTube que le encantó la columna. Gracias, Marité. Sé que vos sos exigente, así que vos lo digas, Marité, es un montón. Mira. Ay, ¿quién es Marité? Una exigente. Es una amiga suya, Marité. Claro. Es una amiga suya. Sí. Bueno, acá me dicen, ¿vas a comentar la estafa de las droguerías, laboratorios que le pasan el 3% a los Milei? Bueno, está el... En 2 minutos no sé si llegas, Donato, con eso. Está Vendelo para la próxima. Sí, para la próxima vamos a hablar sobre el tema de las droguerías y fármacos, tema que conozco muy bien. Está muy bien. Bueno, muy bien, 19:58 nos empezamos a despedir. Así es. Doctora Leighton, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Viene Medios y Fines. ¿Están los? Ahí veo al productor, pero no veo, a los integrantes de la mesa. Están llegando. Bueno, vamos a tener que hacer Medios y Fines. Empezamos con Medios y Fines. Pasame la guía que la hacemos, Garay, muchas gracias, como siempre la locutora, compañera y amiga. Nuestra amiga Cristina Galeano, que hoy la vi bien, mejor que otros domingos, me la vi como suelta, ¿puede ser? Sí, iluminada y eterna, diría. Iluminada y eterna. Y Santiago, allá está, la manito Santi, muy bien, nuestro operador de STEM. Yo soy Donato Spacavento, esto fue Chequeo General. Para nosotros siempre es un gran orgullo trabajar en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, lo hacemos con muchas ganas. Y bueno, espero que a ustedes les haya resultado interesante y nos volvamos a encontrar el próximo domingo a las 18 horas aquí en la M530. Chao.